¿Qué tal, mis pequeños crew? Bienvenidos a este segundo video de la serie. El video anterior terminó con mi currículum recién salido del horno, y muchos pensarán que ahí se acaba el trabajo. Ojalá fuera así de fácil. Pero no, la realidad es que el verdadero juego empieza hoy. Pasó menos de una semana desde que armé ese archivo, pero recién hoy encuentro el tiempo para sentarme a grabar y, sobre todo, para empezar a aplicar en serio. Así que hoy me van a acompañar a preparar todo el arsenal, porque para volver a embarcar no se necesita solo suerte, se necesita una estrategia de guerra. Para este intento de volver a los barcos, voy a usar 3 herramientas que me ayudarán a saber si voy bien y que ustedes pueden copiar paso a paso. Primero, el currículum. Recuerden, siempre en inglés y en el formato que los haga sentir más profesionales. Si no sabes inglés, bueno, ve abriendo el traductor, pero en el barco lo vas a necesitar hasta para pedir un café. Segundo, un archivo Excel. Sí, suena aburrido, pero es lo que va a evitar que pierdas la cabeza cuando apliques a 20 empresas distintas. Y tercero, una carpeta bien organizada en el escritorio. Ya verán por qué la organización es la diferencia entre un contrato y un vuelva a intentarlo. Esto aplica para todos, para los que nunca pisaron una cubierta y para los veteranos que ya extrañamos un sí day eterno. Incluso para los que por masoquistas extrañamos el sonido de la alarma de un drill a las 9 de la mañana después de una all crew party. Si eres nuevo, no te asustes. Cuando subas, vas a entender por qué amamos y odiamos esas cosas al mismo tiempo. Acérquense un poco. Este es el secreto que nadie les cuenta para no volverse locos. Vamos a crear este archivo desde cero con columnas que nos recuerden en qué punto de la relación estamos con cada naviera. Necesitamos una columna para el recruiter o la cruise line. ¿Es una agencia de mi país o voy directo con la empresa grande? Luego la posición. Yo voy a aplicar a todo donde mis 7 años de experiencia sean aplicables. Si hay ventas de por medio, ahí estaré yo. La fecha de aplicación es vital. Sirve para saber cuánto tiempo llevan ignorándote o cuánto falta para que te den una sorpresa. En el application status seremos honestos. Pondremos sent, in review o el temido rejected. No le tengan miedo al rejected. Es parte del proceso. Yo ya estoy mentalizado para recibir varios antes de conseguir el que quiero. También usaremos casillas para las entrevistas. La online, la primera, la segunda y la entrevista final con la naviera. Si el salario o la duración del contrato están publicados, anótenlo. Hay contratos de 4 meses que son una joya y otros de 9 que son para valientes. Ahora sí, manos a la obra. Escribes el nombre de la empresa, por ejemplo, Carnival o Royal Caribbean, o la empresa que desees, y le sumas la palabra Careers. Mi plan es entrar a cada portal y enviar hasta 2 currículums por empresa, pero en posiciones que tengan sentido con mi perfil. Mientras voy completando formularios, enviando mails y llenando aplicaciones al mismo tiempo, es importante completar el archivo Excel para que nada se me escape. También está la opción de los reclutadores. Si estás en Latinoamérica, hay varios que me recomendaron. Les dejaré los links en la descripción del video. Solo tienes que buscar reclutador crucero más el nombre de tu país. En mi caso, buscando en Argentina, aparecen opciones muy sólidas. Algunos dicen que es mejor ir directo, otros prefieren la agencia. Yo digo, usa todo lo que tengas a mano. Miren mi pantalla. Esta carpeta se llama Dantex Cruise Docs y es mi lugar seguro. Aquí tengo mi currículum principal y un par de variaciones. A veces cambio un poco el enfoque dependiendo de si la empresa es de lujo o más familiar. Es mi foto de perfil. Mi foto de perfil. Esa donde parezco un profesional estrella, pero con cara de buena persona. Cartas de presentación, certificados, todo a un clic de distancia. Hasta tengo una carpeta de favoritos en mi navegador con todos los links directos. Y eso sería todo por hoy. Sé que no avanzamos mucho hoy, pero este orden es lo que nos va a dar el contrato. Ahora empieza la parte difícil, esperar. Calculo que en unos 3 a 10 días empezarán a caer las primeras noticias. Tan pronto mi Excel cambie de color, ya sea por una mala noticia o por una entrevista, prenderé la cámara para contárselo.
Mientras esperamos, voy a preparar algunos videos sobre los secretos de la vida a bordo para que matemos la ansiedad. Nos vemos en el próximo video, mis pequeños crew. A cruzar los dedos por mí.